Y quiero empezar preguntándote, pidiéndote que me ayudes a comenzar este mensaje, porque a mí me encantan las películas. Y voy a ir mencionando algunos tipos o categorías de películas y quiero que te emociones cuando aparezca el género que es tu favorito, ¿verdad? ¿Sí sabemos gritar aquí en Manantiales? Entonces, a ver, ¿quiénes son fans de las películas de acción? Ahí tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? John Wick. Obviamente, mira, estaba haciendo esto yo con mis hijos y ellos me daban películas que yo no conozco y no he visto. Y yo mencionaba nombres y ¿qué es Matrix, papá? ¿Cómo que qué es Matrix, verdad? Lees demasiado la Biblia, niño, ve películas también. Yo soy de esa generación de Matrix, ¿verdad? Misión Imposible. Ton, 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 ton. Oye, tú oyes eso y te dan ganas de saltar de un edificio, ¿verdad? Y Rápidos y Furiosos. ¿Cuántas llevan? Bien que saben, 10, pastor, y todas están re buenas. Te soy honesto, no he visto ni una de Rápidos y Furiosos. No me llaman la atención, yo no soy de carros, ni yo soy de ir tranquilo, no manejo tan tranquilo, pero ahí está, nos gusta la acción, ¿verdad? Nos gusta especialmente a los hombres, y los disparos y no les pasa nada, parece que son de hule, ¿verdad? Y como carros metiéndose abajo de trailers y tipos aventándose y explosiones, y nos encanta. ¿A cuántos, yo soy un poco de esos, a cuántos les gustan las películas de comedia? ¿Verdad? La vida es demasiado dura, hay que reírnos de vez en cuando, hay que poner nuestra mente en blanco y reírnos de babosadas, ¿verdad? Y por ahí puse algunos ejemplos no tan cristianos, pero son muy chistosos, ¿verdad? ¿Qué tal Mr. Bean? Ay, Mr. Bean. Esa sí me la dijeron mis hijos. Pon Mr. Bean, papá, y ellos escogieron esa portada. ¿Qué pasó ayer? Oh my God. ¿Alguien ha visto Quiero matar a mi jefe? Es bien chistosa. Y bueno, son como niños también. Hay dos películas. Nos encanta reírnos, ¿verdad? Y ver a gente hacer cosas absurdas. Y viene la que yo creo que es en los últimos años de mis favoritas, las películas de superhéroes. ¿Verdad? A mí me encanta toda el universo de Marvel. Por ahí tenemos a Spider-Man, la nueva de A través del Spider-Verso. Tenemos Avengers, por supuesto. Batman, Flash, todas estas historias de gente sobrenatural y nos gusta, porque todos hemos soñado con tener la fuerza de Hulk, con tener la apariencia de Thor o de Capitán América, con tener la lana de Iron Man, ¿verdad? Y los carros de Iron Man. Y bueno, es un género que es súper taquillero. En este no sé si hay alguien aquí, porque se supone somos cristianos, pero ¿habrá alguien que le gusten las películas de terror? No sé, yo la verdad puse ahí películas de terror y las que me aparecieron puse, ¿verdad? La del payaso, eso, la monja, y no es la que sale bailando ahí en el juego este. Juay de Rito, ¿se acuerdan de Juay de Rito? A López Dóriga preguntándole a Anthony Hopkins, se le acabó el chichiri. Juay de Rito, ¿verdad? Scream, que a veces son más de chistosas, pero bueno. Películas de terror, de suspenso, no, creo que son todas las categorías que hay, ¿verdad? ¿Se me está yendo alguna? Las románticas, por supuesto. Aquí las mujeres deberían haber gritado más. Mi amor, saliendo de aquí me llevas a ver Un ángel enamorado, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Han visto El descanso? Película preciosa. Puse ahí la película, creo que es favorita de mi esposa, ¿no? La boda de mi mejor amigo. Y por supuesto, Titanic. ¿Cuántos no nos imaginamos ahí? Dices, no, vato, tú no ibas así, tú eras el que la agarrabas de la cintura. Titanic. Y nos encantan las películas. ¿Y por qué te estoy hablando de esto? Porque si este libro de la Biblia fuera una película, sería una de estas películas románticas, de estas películas que a las mujeres, a las chicas les encantan. No vas a ver a Sylvester Stallone, ni vas a ver a Arnold Schwarzenegger, hasta la vista, baby, ¿verdad? No lo vas a ver en el libro de Ruth, al contrario vas a ver a Jennifer Aniston, ¿verdad? Vas a ver a estas actrices, a Julia Roberts, hablando y hablando y hablando y hablando.
¿verdad? Porque de eso se tratan esas películas. Y es la historia prácticamente de dos mujeres que por ser mujeres se la pasan hablando un montón. De los 85 versos que componen el libro de Ruth, 55 son diálogos de mujeres. De 85, 55 son diálogos de mujeres. Y es una historia muy triste. Yo sé que muchos ya la conocen. Es una historia de dos mujeres que pierden todo, trágicamente. Sin embargo, a pesar de que pierden todo, podemos ver a Dios presente en cada escena de esta historia. Pero vemos a Dios presente no de la manera que lo esperamos o de la manera cotidiana. En este libro no vas a leer milagros. En este libro no vas a ver el mar abriéndose en dos, tampoco vas a ver fuego descendiendo del cielo. Sin embargo, ves a Dios presente en cada página, su presencia, su poder, su provisión sobrenatural. Este libro de la Biblia habla a aquellos de nosotros que quizás estamos sufriendo, que estamos desanimados, a lo mejor estamos sin esperanza, aquellos que creemos que el futuro puede tener algo mejor para nosotros, para los que se sienten estancados, para los que sienten que están en un lugar donde no deben de estar, pero no saben a dónde ir, no saben qué decisión tomar. Yo sé que este libro te va a hablar a ti. Y el primer mensaje de esta serie, el libro de Ruth, lleva por título Es tiempo de volver. Di conmigo, es tiempo de volver. Señor, te damos gracias por esta mañana, por el privilegio de estar aquí y de con libertad y seguridad poder abrir este libro y aprender de él. Háblanos, inspíranos en el nombre de Jesús y decimos amén. Ruth capítulo 1, versículo 1, dice, así comienza esta película. Nos está poniendo el lugar y tiempo en que esta historia ocurrió. Dice, en los días en que los jueces gobernaban Israel. Si tú traes tu Biblia física ahí o tu aplicación, ¿cuál es el libro anterior al libro de Ruth? El libro de los jueces. Y el último versículo de ese libro, Jueces 21-23, justo el cierre de ese libro para empezar el libro de Ruth, dice lo siguiente: en esos días Israel no tenía rey. Cada uno hacía como lo que le parecía correcto según su propio criterio, igualito que hoy. Cada uno hace lo que le parece correcto. Hay gobierno, pero a veces parece que no hubiera. Y cada uno hace lo que le parece. Lo que a tus ojos es correcto, eso haces porque pareciera que no hay autoridad. Cada quien actúa como quiere. Y sigue el libro de Ruth en el versículo 1. En los días que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa azotó la tierra. Por eso, un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus dos hijos. El hombre se llamaba Elimelec, di conmigo Elimelec, y el nombre de su esposa era Noemí. Sus dos hijos, por si andas buscando nombres para tus hijos, se llaman Malón, pero no es Malón de es bien malón, no, lleva H en medio, Malón y Kelión, ¿verdad? Eran efrateos de Belén, en la tierra de Judá. ¿A alguien le suena Belén? Las campanas de Belén, los partos, de ahí eran. Así que cuando llegaron a Moab, se establecieron allí. Así empieza esta película. Así empieza esta historia con esta familia, que las cosas se ponen complicadas donde están viviendo. Hay hambre, no hay trabajo, hay escasez, se la están pasando mal y obviamente ellos tienen temor del futuro. Así es que la mejor decisión que pueden tomar, entre comillas, es emigrar, es ir a otro lugar donde las cosas parecen ser mejores. Y quiero llamar tu atención hacia los nombres de estos personajes de esta película. El primer personaje que aparece es Elimelec. Elimelec significa mi Dios es rey. Qué bonito nombre, ¿verdad? Mi Dios es rey. Noemí, la esposa de Elimelec, su nombre significa dulce o agradable. ¿Cuántos ven? Yo te hubieras llamado Noemí, mija, ¿verdad? Dulce, agradable. Y ellos tienen dos hijos que se llaman Malón y Kelión. Ahora tú puedes ver el significado de sus nombres ahí en la pantalla. Pero ¿por qué se llamaban así?
En aquella época era costumbre nombrar a tus hijos en base a dos cosas. Una, tú podías ponerle a tu hijo un nombre proféticamente acerca de lo que quisieras ver en ese hijo. Entonces había personas que les ponían nombres como valiente, ¿verdad? Fuerte, bondadoso, obviamente en su idioma, ¿no? Pero Rayesh, o no sé, eso significaba valiente. Y no sé, no me vienen nombres, pero esa era la idea. O la otra era que tú les ponías el nombre no en base a lo que quisieras ver, sino a lo que veías, a la realidad de cómo era ese hijo, ¿no? Cabezón, llorón, ¿verdad? Pies feos, no sé. Pero en estos casos, malón significa enfermo o enfermizo. Yo me imagino que malón le daba gripa cada 3 días. Algunos han tenido de esos hijos que se te enferman, o sea, nomás les soplas, o sea, alguien sopla las velas del cumpleaños y se enferman, ¿verdad? O sea, no, de todos están enfermos y ellos, pues creo que esa era la condición de malón. Su otro hijo, Kelión, que significa cansado o frágil. Yo no sé cuál sería la condición de Kelión, y a lo mejor tú estás pensando, pastor, yo no sabía que podía hacerle así. Yo no sabía que había esa opción de nombrar a mis hijos, le hubiera puesto Cabezón Llorón, ¿verdad? Te presento a Cabezón Llorón, ¿no? Te presento a Desesperante, ¿no? A lo mejor les puedes cambiar el nombre todavía, ¿no? Y en este contexto llega el hambre. Y Elimelech, como buen padre de familia, se preocupa por ellos. Y la única salida que ve es trasladarse de Belén a la tierra de Moab. Moab está a unos 80 kilómetros de Belén, como lo podemos ver en este mapa que va a aparecer ahora. Ahí está. La B obviamente es de Belén, la M es de Moab. Ese lago, eso que tú ves ahí, es el mar salado, el mar muerto. ¿Ok? Entonces ellos tenían que hacer este recorrido de unos 80 kilómetros que no es tan lejos. No investigué qué queda a 80 kilómetros de aquí, pero yo sé que tú conoces mucho México y te imaginas qué cosa está a unos 80 kilómetros de aquí. Pues esa fue la distancia que ellos viajaron para establecerse en Moab. Di conmigo, terrible decisión. ¿Sabes por qué fue una terrible decisión? Porque Dios les había prohibido estrictamente al pueblo de Israel establecerse en Moab. Justo lo que ellos decidieron hacer era lo que Dios les había dicho: no lo hagas. No te relaciones con Moab y no se te ocurra irte a vivir en medio de los moabitas. ¿Por qué Dios les da esta indicación? Yo no sé si tú sepas, pero los moabitas son descendientes de Moab. Moab recibe el nombre de su fundador. Y Moab es, si tú no conoces esta historia, está en Génesis 19, no lo voy a leer todo, pero es la historia de Lot, el sobrino de Abraham. ¿Te acuerdas que Abraham lo rescata de Sodoma y Gomorra? Y Lot tenía 2 hijas. Y estas hijas, no te voy a contar por qué, porque no es el tema ni tengo el tiempo, pero en un determinado momento ellas se emborrachan a su padre y tienen relaciones sexuales con él. Eso se llama incesto. Y la hija mayor de Lot queda embarazada de su propio papá. No las violó, no abusó de ellas, fue un poco al revés. Ellas lo emborrachan, se acuestan con él. La hija mayor concibe un hijo que se llama Moab. Moab es resultado del incesto. Y es por eso que Dios no quiere que su pueblo se relacione con ellos. No solo por eso, sino porque los moabitas adoraban un dios falso llamado Quemos y sacrificaban niños en holocausto y en adoración a Quemos. Entonces Dios le dice a Israel: ni te les acerques, porque si tú te empiezas a relacionar con ellos, ya te conozco cómo eres. Que vas a Acapulco y regresas moviendo la pancita, vas a Veracruz y regresas, ¿qué bajó, pastor? ¿Verdad? Oye, pero si fuiste 2 días, ¿no? Vas a Monterrey y arre, pastor, una carnita asada o qué. Pero si fuiste ayer nomás, ¿verdad? Y Dios sabía que Israel era así, le dice: ni te les acerques, no se te ocurra que tus hijos se casen con mujeres de allá, porque los van a llevar a postrarse a Quemos. Y al rato tus nietos van a correr el riesgo de ser sacrificados en fuego. ¿Quieres saber cómo Dios se expresa de Moab? En Salmo 60, versículo 8. Dios dice esto: Moab es la vasija en que me lavo.
El contexto es: mis pies sucios me los limpio, me los lavo en Moab. Ese es el concepto que Dios tiene de este pueblo. Y vemos a este hombre llamado Elimelech, cuyo nombre significa mi Dios es rey, pero que no vive como si Dios fuera su rey. Hace lo que le parece bueno a sus ojos, tal como sucede hoy en día con muchos, no quiero decir de nosotros, pero sí en este tiempo, que vivimos a nuestro parecer. Y Elimelech se ve en este problema de no puede alimentar a su familia. Y en la manera en que ve las cosas, su única solución es esta. Porque él no está viendo las cosas como Dios las ve. Y sabes, si nos ponemos en los zapatos de Elimelech, él está viendo la promesa de una mejor economía, de un trabajo, de una casa, de poder proveer una vida mejor para su familia. Creo que podemos identificarnos con esa necesidad. Podemos identificarnos con la responsabilidad y el miedo de no poder sustentar a nuestra familia. Y yo siento que esta mañana el Espíritu Santo nos va a hacer una advertencia a algunos de nosotros. Y me lo tomo muy en serio. ¿Por qué? Porque cuando se trata de nuestras familias, cuando se trata de la gente que amamos, generalmente somos tentados a escoger entre dos cosas. Cuando se trata de nuestras familias, somos tentados a escoger entre la provisión económica y la protección espiritual. Y cuando la presión viene, muchos de nosotros cometemos el error de priorizar la provisión económica por encima de la protección espiritual de Dios. Entiendo el contexto, que quizá puedas estar pasando un tiempo complicado. Entiendo la situación de Elimelech como papá. Sin embargo, no podemos en pro de un salario más alto, porque hay personas que están bien, su matrimonio va bien, su relación con Dios va viento en popa, están en una buena iglesia, están sirviendo y económicamente no son millonarios, pero no les falta nada. Y los he visto tomar decisiones de irse a otros lugares con la promesa de un mejor salario. ¿Sabes qué? Muchos cambiamos más dinero, menos Dios. Y es una advertencia que Dios nos hace a algunos de nosotros. Nunca priorices la provisión económica por encima de la protección espiritual. Porque sabemos que nuestra estabilidad económica no depende de las circunstancias ni del hambre que alrededor se pueda vivir. Nuestra provisión viene de aquel que, si cuida de las aves, ¿cuánto más no va a cuidar de nosotros, que somos sus hijos? Pero a veces tenemos que probarlo. ¿Cómo vamos a saber que Dios es proveedor si nunca enfrentamos escasez? Así es que Elimelech toma la decisión de irse a Moab. Y la pregunta es esta: cuando la vida se pone difícil, ¿qué haces? Elimelech decidió irse a Moab. ¿Tú qué haces? Cuando la vida se pone difícil, ¿confías en Dios? ¿Lo obedeces o te mudas a Moab? Mi Dios es rey de mi vida, ¿verdad? Dios es el rey de mi vida y yo vivo conforme su palabra y yo le creo y yo le obedezco y no voy a tener relaciones sexuales hasta que me case. Pastor, pero empecé a salir con alguien y yo quiero esperar, pero tengo necesidades. Y yo quiero honrar a Dios, pero está bien chulo. Lo viera, Pastor, Capitán América, casi su gemelo, ¿verdad? Se me va a ir si no confías en Dios y le obedeces, o te mudas a Moab. Mi Dios es rey de mi vida, yo le creo y le obedezco y le voy a honrar con mis bienes y voy a diezmar y voy a ofrendar, y de repente la situación se pone medio apretada, el negocio no vende lo que normalmente vendes y tienes que hacer ajustes y tienes que apretarte el cinturón, pero viene el Buen Fin, pastor. Pastor, tiene 38 meses sin intereses. 72 meses sin intereses, pastor, quiero comprarlo.
¿Confías y obedeces a Dios porque es tu rey o te mudas a Moab? Dios es rey de mi vida. Ya no me voy a emborrachar, ya no voy a dejarme seducir por ese vicio que tanto daño me ha hecho. Pero hoy tuve un mal día, pastor. Hoy las cosas no salieron como yo quería y estoy bien estresado y además hace un chorro de calor, pastor. Y mire, se me antoja una bien asesinada, así muerta, que ya, ¿no? ¿Confías en Dios y le obedeces o te vas a Moab? Escúchame. Porque cuando las cosas se ponen difíciles, Moab se ve tentador. Ahorita tú dirás, no, pastor, yo, mi Dios y mi rey. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, todos nos hemos sentido tentados a irnos a Moab, a tomar la salida fácil, a darle la espalda a Belén, que representa la presencia de Dios, e irnos hacia Moab. Y de verdad que no juzgo a Elimelec, lo entiendo, tenía temor de que su familia muriera de hambre, pero sabes que honestamente, muchos de nosotros hemos ido a Moab por mucho menos de lo que Elimelec enfrentó. Muchos de nosotros le hemos dado la espalda a Dios por mucho menos de lo que Elimelec lo hizo. Ay, ese Elimelec, terrible ejemplo, no hombre, qué mal testimonio de Elimelec. Sí, pero a veces tú le das la espalda a Dios por cosas más sencillas. Yo lo he hecho también. ¿Y qué ocurrió con esta historia? Bueno, dejaron el pueblo de Dios, dejaron la voluntad de Dios. ¿Y qué crees? Todo salió bien. Todo salió perfecto. Esta historia romántica termina. No les fue bien. Versículo 3, seguimos leyendo esta historia. Tiempo después murió Elimelec y Noemí quedó sola con sus 2 hijos. Eso de por sí ya es una situación difícil. Ellos se casaron ¿con quién? ¿Con quién? Con mujeres moabitas. Uno se casó con una llamada Orfa y el otro con una mujer llamada Ruth, la protagonista de esta historia. Entonces, ¿qué pasa, chicos? Entonces, ¿Ruth de dónde es? ¿Ruth es del pueblo de Dios? ¿Ruth es de Belén? No, ¿Ruth es de dónde? De Moab. Vamos a dejar eso ahí. Se casa uno de ellos con Orfa y el otro con una mujer llamada Ruth. Y luego dice, pero unos 10 años después, murieron enfermizo y cansado. Parece chiste, pero es real. Fallecieron los 2 hijos de Elimelec. Tanto Malón como Kelión murieron. Entonces Noemí quedó sola, sin sus 2 hijos y sin su esposo. ¡Qué terrible! Vas a Moab buscando una mejor vida y se mueren el esposo y se mueren los 2 hijos. Elimelec se muere, no sabemos si fue un paro cardíaco o lo atropelló un camello, pero el chiste es que Noemí se queda viuda. Y en este contexto, en esta cultura, una mujer viuda tenía un problemón, enfrentaba un problemón y luego pues sacar a sus 2 hijos adelante, una situación muy complicada. Ahora quiero que entiendas esto. ¿A qué distancia estaba Moab de Belén? ¿Lo recuerdas? 80 kilómetros, no es ni cerca ni muy lejos. Pero cuando Elimelec se muere, ¿cuánto tiempo se quedó Noemí en Moab? 10 años. ¿Qué caramba se quedó Noemí 10 años en un lugar donde tu esposo ya se murió, donde ya probaste que la bendición de Dios no iba a estar en ese lugar? ¿Por qué no agarró sus hijos, sus cosas y se regresó a Belén? A lo mejor era un viaje largo, pero se hubiera quedado por ahí en un, ¿qué? En un de estos, en un City Plus, que no son muy caros, ¿verdad? Eso es para pasar la noche. Hasta desayuno incluyen a veces. Hubiera regresado, pero se quedó 10 años. Y como se quedó 10 años, sus hijos se casaron con mujeres moabitas.
cosa que Dios también les había prohibido. No solo se fueron a vivir donde Dios les dijo que no, sino que Ruth, pudiendo haberse regresado, se queda y pone todas las facilidades para que sus hijos se casen con quien no debían. Ahora vamos a darles el beneficio de la duda. A lo mejor estaban muy guapas. Muchas mamás no les importa que la tipa sea nefasta mientras sea güerita, porque nos va a mejorar la raza. Y la muchacha es una hija de Moab, pero está bonita, ¿no? Y vamos a suponer que estas chicas eran guapas. No, pastor, es que tienen una personalidad. No, hombre, son bien risueñas, son bien ocurrentes. No, pastor, tienen una super personalidad. A lo mejor tú estás pensando, no, pastor, las vamos a convertir, va a ver. Nomás denos chance, nosotros las vamos a convertir. Yo lo voy a convertir, pastor. Todo está calculado. Y saben, muchas veces Dios en su amor nos pone límites. Pastor, ¿puedo casarme con alguien que no cree en Dios? Pues de acuerdo a la palabra de Dios, no. La Biblia es clara en 2 Corintios 6:14. Dice, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos, con los que no conocen a Dios. ¿Y qué sociedad es más íntima que el matrimonio? No lo hagas, está advertido. ¿Y por qué Dios es tan estricto? Ay, es que Dios quiere arruinarme la diversión. No, lo hace porque te ama. Y escúchame esto es cuestión de lógica. Si Dios es el rey de tu vida, si dices que Dios es el rey de tu vida, ¿cómo es que estás pensando en unir tu vida a una persona con la que vas a hacer vida? Vas a formar un hogar, vas a formar una familia, vas a tener hijos con una persona que no conoce a Dios. Pero es que es muy guapo, pastor, es que es muy guapo, es bien buena onda, sí, pero un día tus hijos se van a enfermar y él no va a poder orar por ellos. Un día tu hijo va a preguntar algo y él no va a saber responderle conforme a la palabra de Dios. Te estás echando la soga al cuello tú solo, tú sola. Y quiero que pienses en esto. ¿Por qué dejaron Belén? Porque había una hambruna y tenían miedo ¿de qué? De morir de hambre. ¿Y qué pasó en Moab? Los 3 hombres de la familia murieron, ¿te das cuenta? Y ahí comienza la historia de Ruth. Con 3 mujeres viudas, sin casa, sin dinero, sin esperanza. Ahí comienza la historia de Ruth. Y finalmente Noemí decide volver a Belén. Noemí decide moverse de Moab hacia Belén. Decide regresar al lugar que representa la presencia de Dios. Aquí es donde empiezan los diálogos imparables. 3 mujeres hablando solas. Es una película romántica, los personajes principales son mujeres. Y en esta plática Noemí le dice a sus 2 nueras: chicas, ustedes están jóvenes, vayan, regrésense a Moab, busquen otro hombre, cásense, tengan hijos. Y una de ellas, Orfa, le dice: suegra, que Dios la bendiga, ahí nos vemos. Yo estaba acá más por compromiso, no hallaba cómo zafarme, que le vaya bien en Belén, yo me regreso a Moab. Yo le tomo la palabra, ¿verdad? Pero Ruth, nuestro personaje principal, se queda y da esta frase histórica y famosa entre los cristianos. En el versículo 16 dice: pero Ruth respondió, cuando Noemí le dice, Noemí en un gesto muy generoso le dice: mi hija, no te quedes aquí con esta vieja, vete, busca, rehaz tu vida, estás joven, estás bonita, ve y haz tu vida. Y ella le dice: no me pidas que te dé, no me pidas eso, Noemí. No me pico. ¿Cuántos de ustedes le dirían eso a su suegra? Ni un amén, ¿verdad? No me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. Escucha esto.
A donde tú vayas, yo iré. Qué bonitas palabras. Donde quiera que tú vivas, Noemí, yo viviré. Y la declaración que mata, ¿verdad? La declaración más rifada que podemos escuchar. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ya no voy a adorar a Quemos. Ya no voy a amar mi cultura y el pueblo en el que nací, que proviene del pecado. Voy a seguir a tu Dios y voy a adorar a tu Dios y voy a ser parte del pueblo de Dios. Es una increíble declaración de lealtad a su suegra Noemí, pero es un compromiso impresionante con el Dios de Israel. Y entonces Ruth y Noemí dejan Moab y regresan al Dios de Belén. Hay una palabra clave que es arrepentimiento. El arrepentimiento es darle la espalda a lo que no te conviene. Tú estabas allá, estabas obsesionado y enajenado y clavado con esto, pero le das la vuelta a eso para ir tras lo que Dios tiene para ti. Darle espalda al pecado y estar de frente a Dios. Dejar Moab para ir a Belén. Escucha esto, para llegar al lugar correcto en tu vida. Suena bien fácil, pero para llegar al lugar correcto tienes que dejar el lugar equivocado. Bien fácil, ¿no? Lógico. Pero ¿cuántas veces no lo hacemos? Queremos estar en el lugar correcto, pero sin dejar el lugar equivocado. No, mi amigo. Para alcanzar los propósitos de Dios en tu vida, tienes que dejar lo que no es el propósito de Dios en tu vida. ¿Sabes? Para casarte con la persona correcta, joven señorita, tienes que romper con la persona equivocada con la que quizás hoy estás. Porque nunca va a llegar esa persona que Dios tiene para ti si tú no le das la espalda a lo que no es para ti. Así es que ellas emprendieron el camino de regreso. Ruth tomó una decisión, darle la espalda a Moab e ir a Dios en Belén. Di conmigo, una decisión, un acto de arrepentimiento, una elección, una nada más. Escúchame, no tienes que hacer 20 cosas. Una decisión correcta que tomó en su vida cambió por completo su futuro. Un acto de arrepentimiento cambió el curso de su vida. Un acto, una elección, no solo cambió su vida, cambió su legado. Y no solo eso, una elección de Noemí cambió el curso de la humanidad. Porque yo te dije hace rato, ¿recuerdas Belén? Los pastorcitos corren presurosos. Jesucristo. Belén significa casa de pan. Jesucristo es el pan de vida. Jesucristo nació en Belén. Y no solo nació en Belén. Jesucristo, el Salvador del mundo, es un descendiente directo de Ruth. El Hijo de Dios, el más puro, el más santo, el más incomparable, es descendiente de una moabita, de una persona que no era tomada como digna por el pueblo de Dios. Una decisión de Noemí cambió su futuro, su legado. Y hasta tú y yo hoy en 2023 somos bendecidos porque esta mujer le dio la espalda a Moab y decidió regresar a Belén. Yo te pregunto, si hay alguna parte en tu vida todavía que está en Moab. ¿Habrá alguna parte de tu vida que tú diciendo que Dios es tu rey, pero sigues haciendo quizás lo que a ti te parece correcto? Tú dices, mi Dios es mi rey y yo le obedezco, pero a lo mejor hay áreas en tu vida que siguen en Moab. La pregunta práctica y la aplicación de este mensaje es: ¿qué decisión podrías tomar? ¿Qué decisión podrías tomar? ¿Qué acción puedes hacer hoy
que cambie el destino de tu vida para siempre? ¿Qué decisión hoy puedes tomar que cambie el destino de tus hijos y de tus generaciones hacia adelante? Que en tu familia, dentro de 50 años alguien diga, o 100 años, alguien diga: híjole, es que hace 100 años hubo mi tatarabuelo Roberto, que decidió darle la espalda a Moab y regresar a Belén, y por eso ahora yo y todos mis hermanos somos pastores. ¿Cuál es esa decisión que hoy puedes tomar, Álvaro, para que tus generaciones digan: hubo por ahí ni fotos tengo de él a lo mejor, pero sé que hubo ahí alguien que le dio la espalda a Moab y regresó a Belén, y ahora la bendición nos ha alcanzado a nosotros también? ¿Qué decisión, qué acción una? No te emociones con 20, dime una que tú puedas tomar hoy para cambiar tu futuro. Algunos de ustedes, esa decisión puede ser cortar tus tarjetas de crédito. Algunos de ustedes, quizá esa decisión es pedir perdón. ¿No te estás esperando, no? Que venga a pedirme perdón. A lo mejor es romper esa relación, moverte de ahí donde no es. Algunos, quizá la decisión que hoy puedes hacer es agarrar tu teléfono y bloquear ese contacto. A lo mejor es confesar esa adicción y pedir ayuda. A lo mejor esa acción es vivir con menos y dar más. ¿Cuál es esa decisión que puedes tomar? Rinde algo a Dios esta mañana, o rinde a alguien a Dios. Algunos necesitamos caer en nuestras rodillas en arrepentimiento y rendirnos a Jesús. El mensaje de hoy es tiempo de volver. Vuelve al lugar correcto, deja el lugar equivocado. ¿Qué decisión puedes tomar? ¿Qué acción puedes hacer que cambie tu futuro y el legado de tus generaciones? Cierra tus ojos. Señor, gracias